Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a nuestra lección sobre integrales de superficie del campo vectorial. Primero hablemos de superficies orientadas. Una superficie orientada tiene dos lados distintos con un posible plano tangente en cada punto de la superficie, excepto en los límites. Entonces aquí vemos una superficie en rojo con un plano tangente azul. En el punto de tendencia, hay dos posibles vectores unitarios normales, uno apuntando hacia arriba, representado aquí en azul, y uno apuntando hacia abajo, no representado aquí. Si usamos una unidad de vectores normales apuntando hacia arriba, le da a la superficie una orientación hacia arriba. Si echamos un vistazo a este avión aquí, si usamos un vector normal unitario en el sub 2, le daría a este plano una orientación hacia abajo. Un ejemplo de una superficie no orientada sería la franja de Möbius, donde no hay dos lados. A la superficie. Ahora hablemos de la integral de superficie de un campo vectorial. La integral de superficie a menudo se llama integral de flujo, y mide el flujo de f a través de la superficie S y secuencia con una integral doble de f punteada con n integrada con las especificaciones de S, donde S es la superficie. N es un campo vectorial unitario normal de S. Entonces, para superficies dadas como una superficie paramétrica, usamos esta fórmula aquí para n. Y si la superficie se da explícitamente, usamos esta fórmula aquí para n. Este video se enfocará en superficies explícitas. Así que echemos un vistazo más de cerca a esta fórmula aquí, donde gran G de X, y Z es igual a Z menos G de X y es igual a 0, n veces el diferencial S nos daría. Este cociente aquí multiplicado por el diferencial S, donde el diferencial S tiene este jacobiano, estamos integrando el factor BZA, así que notaremos que esto se simplifica muy bien. Esta magnitud se simplifica, por lo que n veces el diferencial S es igual al gradiente del gran G multiplicado por el diferencial A. Y una cosa más a notar antes de resumir esto, observe que el producto de la gran G, con respecto a Z, siempre es de 1, si la superficie se da de esta forma. Por lo tanto, a menudo usamos los siguientes atajos para evaluar la integral de la superficie de un campo vectorial, dada la orientación de la superficie. Si Z es igual a G de X y R está en el plano sí, podemos usar esta integral doble sobre la región R para evaluar la integral de superficie si está orientada hacia arriba, y podemos usar esta integral doble sobre la región R, si la superficie está orientada hacia abajo. Y observe que la única diferencia entre estos dos son los signos de los componentes como vemos aquí. Echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Aquí queremos determinar el flujo a través de la superficie dada donde el campo vectorial es igual a 0, negativo 1, negativo 2. Y la superficie Z es igual a 6 menos X menos Y. Entonces, lo primero que debemos reconocer es que Z de X e Y va a ser igual a 6 menos X menos Y. Y antes de configurar esto, echemos un vistazo a esto gráficamente. Se podría pensar que el campo vectorial representa una tormenta de lluvia. Y se podría pensar en la superficie como el techo de un edificio. Entonces, la integral de la superficie representaría la tasa de flujo de la lluvia en el techo. Así que sigamos adelante y veamos qué sería eso. Observe que dice usar una orientación hacia abajo, por lo que usaremos esta integral doble sobre la región R para nuestra configuración. Tendremos la integral doble sobre la región R y el plano X, y de F, que es el paréntesis angular 0, 1 negativo, 2 negativos, punteado con el paréntesis angular el producto de G. Con respecto a X, eso será negativo. Los productos de G con respecto a Y serán negativos. Y el componente Z siempre será negativo, si se proporciona de esta forma. Y luego, para el diferencial A, vamos a seguir adelante y usar d de X. Y luego, para determinar los límites de integración, vamos a seguir y dibujar el trazado X, y de nuestra superficie, por lo que si Z fuera igual a 0, podríamos mover los términos X y hacia la izquierda, y tendríamos X más si es igual a 6. Entonces tenemos una intersección X y A de 6. Entonces, los límites de integración para Y serán desde 0 hasta la línea, será desde 0 hasta una función de X.
Entonces resolveremos que y sea 6 menos x. Y los límites de integración para x serán de 0 a 6. Vayamos y determinemos este producto puntual. Vamos a tener 0 más 1 más 2. Esos serán 3. Y a partir de aquí, será bastante sencillo. A 3 y... I. So Así que cuando y es igual a 6 menos x, tendremos 3 veces 6 y 3 veces una x negativa. Será 18 menos 3x. X. Then Y cuando y es 0, tenemos 0. Entonces vamos a tener 18x menos 3 mitades x al cuadrado. Sustituyendo en 6 por x, tendremos 18 veces 6. Menos 3 mitades por 6 al cuadrado, todos menos 0. Esto nos dará 108 menos 54, que es 54. Y, nuevamente, podemos ver ese valor de 54 como la tasa de flujo de la lluvia en el techo dado. Creo que nos detendremos aquí para este video, y veamos un segundo ejemplo en la segunda parte. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver. Espero que hayas encontrado esto útil.